Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este camino con la palabra de Dios y en este camino con la liturgia de la Iglesia que va orientando nuestra acción evangelizadora y sobre todo, primero que nada, nuestra propia vida. Hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, se nos ofrece principalmente una lectura del profeta Isaías, luego un texto de San Pablo en la carta a los Corintios y seguimos con la lectura continua del Evangelio de San Lucas. Hoy, como sucede en muchas ocasiones, hay una coincidencia bastante cercana entre la primera lectura y el Evangelio. Es la coincidencia más directa que siempre encontramos, mientras la segunda lectura en algunas ocasiones se adapta a la temática y otras veces es un poco distinta. Bien, hoy la primera lectura hablan de la vocación y la misión de Isaías. Estamos en aquellos inicios de la vocación de este profeta y el Evangelio nos habla también de los discípulos que son también llamados y enviados, de manera que podemos decir que la liturgia de la palabra de este quinto domingo del tiempo ordinario con San Lucas nos encamina por el tema de la vocación y de la misión. En el Antiguo Testamento existen muchos relatos de vocación. Son muchos los profetas, los reyes, los personajes del Antiguo Testamento que son llamados. Y son llamados pues siempre para una misión con un objetivo específico. Y así, algunos de ellos nos narran las experiencias de su vocación. Hoy encontramos en la primera lectura a Isaías que nos habla de aquel momento en el que comenzó su encuentro con la misión profética. Se trata de un tiempo muy concreto. Él lo sitúa diciendo en tiempos del rey Osías. Es decir, nos situamos más o menos en el año 740 antes de Cristo. Un detalle interesante, puesto que bastantes años después, el profeta aún recuerda el momento, la circunstancia muy particular. Las diferentes vocaciones se dan en diferentes lugares, a veces en la vida común y corriente, en el trabajo, se da en el caso de David, por ejemplo, cuando iba cuidando los rebaños de su padre Jesé. En fin, el episodio de la vocación de Isaías se da en el templo, en un ambiente un poco, podemos decir, más místico, entre el incienso, entre la palabra que se escuchaba allí, entre las oraciones de la gente. Y el relato de su vocación que encontramos hoy en esos textos consta de dos partes. Primero, una visión y una reacción del profeta en la segunda parte, y hay una tercera parte que está excluida del texto que se lee hoy en la misa, pero que está también en el texto del inicio de la vocación, y es toda la misión. De manera que también hay que ver esa vocación de Isaías, pues después se explica también en la última parte de ese párrafo en el que él narra aquella experiencia en el templo. Todo eso es una unidad literaria desde el versículo 1 hasta el 13. Por su similitud con los relatos de vocación de Jeremías y Ezequiel,
que tienen esas mismas tres partes. Algunos consideran este relato como únicamente un relato de vocación. Sin embargo, el contenido nos lleva a ver que es también un relato de misión. El profeta cuenta su experiencia, puede ser una experiencia espiritual, claro que se expresaba de esa manera entre el incienso, entre los querubines que dicen santo, santo, etc. Es el ambiente, es la experiencia de este hombre en el templo que le hace ver esa llamada y que le invitan a la vocación. Y muy bello, el texto termina con aquí estoy, envíame a mí. Mientras muchos otros ponen a veces excusas o explican el por qué no quieren aceptar una determinada misión, el profeta Isaías muestra, por el contrario, una total disponibilidad. Y el texto termina justamente con ese texto. Aquí estoy, envíame a mí. Primero, en los primeros versículos se nota también la reacción que tiene Isaías ante esa visión. Y se siente indigno, se siente pobre, se siente pequeño. Y pues sucede esto de que un querubín trae una brasa de fuego y lo purifica. Es también un elemento que está muchas veces presente en las vocaciones en la Biblia. El llamado se siente y reconoce en primer lugar su indignidad, su limitación, su dificultad. Ya lo encontramos desde Moisés, por ejemplo, que cuando fue llamado para ir a hablar al faraón, dijo, bueno, pues yo soy un joven y ni siquiera sé hablar. También Jeremías se dijo, soy muy joven, nadie me va a creer. Y Dios le dice, no tengas miedo, no digas que donde yo te envíe, irás y dirás lo que yo te diga. Bueno, entonces hay siempre como una objeción. Isaías siente su limitación y su dificultad. Es interesante cómo en la misión que todo creyente o todo cristiano también puede percibir ante la llamada de Dios, todos sentimos que aquello nos sobrepasa. Y a veces nos sentimos no solamente indignos, sino incapaces o incoherentes, porque uno conoce su vida y dice, ¿cómo voy a ir yo a hablar de esto y aquello, cuando en mi propia existencia quizá no lo estoy cumpliendo bien? Pero es una característica muy común. La encontramos también en el texto del Evangelio, en el cual se narra que Pedro también se sintió de la misma manera. Y vamos entonces al texto del Evangelio, en el cual se desarrolla en primer lugar un diálogo muy cercano y fraterno entre Pedro y Jesús. Y el lugar, el contexto geográfico, es distinto del templo. Es el mar de Galilea, o como le llamaban los romanos, el mar de Tiberíades. A veces en los milagros que nos encontramos narrados en los santos evangelios, podemos quedarnos nosotros nada más con ver la narración del milagro y asombrarnos de las maravillas que hacía Jesús en aquel tiempo, y por otra parte, en cierto modo, decir, bueno, ya no las está haciendo ahora, ya no se ven tantos milagros como se vieron en ese momento en el tiempo del ministerio en público, el ministerio en Galilea y en Judea del Señor Jesús. De manera que una primera recomendación cuando vemos milagros en los evangelios es no nos quedemos solo en el milagro. No nos fijemos únicamente en esa obra extraordinaria, fuera de lo común, fuera de lo natural de cada día. Los milagros se dan y pueden darse. Sin embargo, el significado de los milagros es lo que debe interesarnos sobre todo. Y fíjense que este milagro de la pesca milagrosa, de una pesca superabundante, se da en primer lugar en el mar de Galilea, en esta masa grande de agua que para los judíos, que en realidad no eran grandes navegantes, era siempre un peligro y un espacio que infundía temor, tanto
un lago muy grande, como no digamos el mar, era un signo para el judío de peligro, de caos, de dificultad, y era un poco la presencia del mal. Para nosotros, gente del siglo XXI, el mar pues no es más que una parte de la naturaleza, una inmensísima masa de agua, con sus dificultades y sus circunstancias, como muchos otros lugares en la tierra. Sin embargo, no lo relacionamos a la presencia del mal. Sin embargo, en el mundo judío, sí. Las aguas grandes, las aguas inmensas, infunden siempre temor y son signo del caos y del ambiente en donde habitan espíritus inmundos para el mundo de los judíos. Y por lo tanto también recordemos aquel milagro de Jesús de haber calmado la tempestad de las aguas, más que el milagro de haber calmado una tormenta, que ya sería bastante, es el significado lo que nos interesa. Jesús es el que se presenta como el que tiene dominio sobre el mal, el caos, la oscuridad. Y es allí justamente en el mar de Galilea de donde acaban de salir después de una larga jornada de pesca infructuosa aquellos pescadores de la orilla del lago. Y es en donde a Jesús aparece y les dice, echen de nuevo la barca a mar, remen mar adentro, vamos más allá de la orilla y echen las redes para pescar. San Pedro hubiera podido decir, Señor, esto no tiene el más mínimo sentido. Tú no sabes nada de pesca, puesto que eres de la montaña de Nazaret y eres carpintero. Yo soy de la orilla del lago. Yo toda la vida me he dedicado a pescar. Yo sé que a esta hora no puede haber más peces, si no los hubo en toda la noche. Sin embargo, Pedro no reacciona así. En su experiencia y en ese tono de sabiduría que tiene Pedro también muchas veces dice, pues hemos pasado toda la noche, pero en tu palabra echaré las redes. Y ahí hay algo interesante. Es la palabra de Jesús la que vence las tinieblas, los temores de Pedro, sus desconfianzas, y es la que vence la esterilidad de aquella noche de pesca. Es la palabra de Jesús. Y Pedro lo reconoce, dice, pues en tu palabra echaré las redes. Pedro cree en la palabra de Jesús. Y podemos decir que ese es el verdadero milagro. Creer cuando todo parece ilógico. La abundante pesca y las redes llenas de peces son solo la consecuencia de la fe. De la fe que es básicamente una confianza. La fe es confiar. Y se confía en la palabra de Jesús. Se confía en Jesús mismo, que es la palabra de Dios, que no falla. Todos los relatos de milagros en el Evangelio comienzan con la fe o suscitan la fe. Es la condición para ver la acción de Jesús. Y cuando no hay fe o cuando no es la fe lo que se busca promover, Jesús ni siquiera hace milagros. Acordémonos que en su propia tierra dijo, y dice el Evangelio, y no pudo hacer allí ningún milagro porque no tenían fe, no tenían confianza. ¿Cuántas veces también nosotros en nuestra vida hemos de reconocer que las grandes dificultades se pueden superar, se superan con confianza y con un poco de paciencia también, porque no se arreglan las cosas de inmediato? La cosa no es tan sencilla, se necesita una fe muy grande y hay que pedirla también, porque a veces adolecemos de esa fe. Pidamos esa fe para que, igual que Pedro, creamos en Jesús, obedezcamos su palabra, rememos mar adentro y echemos las redes para pescar. Entonces veremos milagros en nuestras vidas y en la comunidad.
A eso es a lo que Jesús invita a sus discípulos, a confiar en su palabra. Y fíjense que aquí encontramos una conexión con la primera lectura, la de Isaías. Isaías tiene que confiar en aquella palabra y Dios acerca por medio de los querubines una brasa ardiente que también le purifica la boca, la lengua, para que también él diga una palabra que después va a ser eficaz. Y Jesús propone a Pedro y a los demás esta misión también. Decíamos que viene una vocación, es una vocación a la que nos sentimos siempre ineptos o indignos, pero que es hacia una misión. Jesús quiere contar con nosotros para el proyecto de su reino. Jesús convoca a los apóstoles para que sean pescadores de hombres, hoy diríamos pescadores de personas para respetar la igualdad de género. Por eso, en primer lugar, se exige un remar mar adentro, dejar la desconfianza, abandonar las seguridades de la orilla, tener un horizonte ilimitado para asumir responsabilidades y meterse en una obra más grande, al servicio del reino de Dios, de la que después todo mundo se beneficia. Pero escuchar la palabra, fiarse de la palabra y manos a la obra, echar las redes. La vocación, pues, está ligada a la misión y es básicamente en donde estemos echar las redes para pescar personas. Fíjense que pescar, ser pescador de hombres, o pescar personas diríamos hoy, pues suena a veces un poco como proselitismo. Pescar a alguien para mi grupo, pescar a alguien para mi iglesia, pescar a alguien que anda nadando fuera del área en donde que todos deberíamos nadar. Y suena un poco a proselitismo. En realidad no es eso, sino que pescar es, según la mentalidad y según el simbolismo del Evangelio, ayudar a alguien a que se libre del mal. Acordémonos nosotros que el mar, repito la idea, es siempre en la Biblia un símbolo del mal, del caos, de la dificultad. Ser pescador de hombres significa estar consciente de que hay hombres y mujeres que están nadando en las aguas del mal, que están metidos en la injusticia, en los vicios, en la indiferencia frente a los demás, en el egoísmo más burdo, en cualquier problema o en cualquier maldad. Y aquel que está llamado a cumplir con la misión de Jesús es alguien que da una mano a otra persona para salir del mal. No es para captarlo para mi grupo, para mi iglesia, para mi comunidad, para mi movimiento, para mi club, sino es para sacarlo del mal. Y eso pues se puede hacer en muchas circunstancias y de muchas maneras. No es necesario hacer grandes milagros y grandes exorcismos. Muchas veces, en primer lugar, lo necesario es dar un buen testimonio de andar en el camino del bien, que ya cuestiona a la gente que anda por los caminos del mal. Y también es muchas veces simplemente necesario poner un poco de atención, comprender a la persona, dar un buen consejo cuando es solicitado ese consejo, no ir con discursos a la gente que muchas veces no pegan, pero en fin, ayudar más bien a alguien del mal, a salir del mal. Y fíjense ustedes que en eso ayuda la condición del que se siente enviado. Tanto Pedro como Isaías han reconocido su indignidad, su limitación. También
en el corazón, en la manera de ser del que invita a otro, también hay maldad, también hay limitaciones, también hay egoísmo. Pero a pesar de eso, te tiendo una mano, quiero ayudarte, e incluso eso me ayuda a mí a salir del mal y a superar las limitaciones. No se trata, pues, de un proselitismo, en el que estaríamos en un nivel que dicen los expertos, es el nivel de lo mítico, cuando se piensa, esto es bueno, esto es malo, alguien que está completamente bueno saca al otro de lo que está en lo completamente malo. Eso es un nivel mítico, proselitista. No se trata de eso. Se trata de un nivel transpersonal, dicen los expertos también. Se trata de decir, yo que soy pecador, apártate de mí que soy pecador, dijo Pedro a Jesús. Yo que también he experimentado estos golpes del mal en mi propia existencia, te tiendo una mano porque sé que es posible que tú puedas salir del mal como yo he salido, confiando en esa palabra de Jesús que me inspira confianza, en esa vida de Jesús que me inspira, pues, dar una respuesta positiva. Todos estamos llamados a esta tarea, no es cosa de algunos específicamente, aunque algunos, pues, están llamados, como dice al final el texto del Evangelio, a dejarlo todo y seguir a Jesús. No necesariamente todo el mundo tiene que dejar todo, no se puede. Padres y madres de familia, trabajadores, gente que tiene todo, pues tampoco pueden exactamente y literalmente dejarlo todo. Pero sí algunos tienen que dejar todo y es necesario que estén a tiempo completo, dedicándole a esta misión todas sus fuerzas. Pescar hombres y mujeres para el reino exige renunciar a todo lo demás y asumir a Jesús como única posesión. La misión a la que se llama exige desprenderse por completo para apegarse totalmente a Jesús. En el relato de hoy se van con Jesús, que vale mucho más que las 2 barcas llenas de pescados que les acaba de regalar. Dejan esa abundante pesca que los había admirado tanto, porque comprenden que la vocación compromete al ser humano en un trabajo que está por encima de los trabajos humanos ordinarios. La vocación-misión es una invitación a colaborar con Dios en un gran trabajo que supera nuestras pobres limitaciones. Ojalá que estos textos en los que se nos habla de la vocación y de la misión nos ayuden a todos a cumplir mejor con nuestra vocación cristiana que viene desde el bautismo. Y ayude a algunos, especialmente a los más jóvenes, a los que están haciendo todavía un proyecto de vida, a los que quieren dedicar la vida a algo grande. Ojalá que estos textos, estas llamadas vocacionales que encontramos en los santos evangelios, pues ayuden también a la juventud a adherirse a este proyecto de Jesús. Hacen falta sacerdotes, hacen falta religiosas, hacen falta laicos comprometidos a tiempo completo, hombres y mujeres, en el servicio del reino de Dios. Pero no olvidemos, aunque haya algunos que dedican por completo su tiempo dejándolo todo, pues la vocación y la misión es cuestión de todo el pueblo de Dios. Estamos ahora en el camino sinodal de la Iglesia en el mundo entero, en el cual tenemos que caminar juntos, en el cual todos tenemos una vocación común y hemos de irnos ayudando mutuamente para responder al Señor positivamente a la llamada que nos hace. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza.
agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.